God bless you all, Dios les bendiga a todos. and welcome to our call tonight. Bienvenidos a nuestra reunión. Before I start my message, I want to tell you why I'm sharing this message tonight. Antes de proceder con el mensaje, quiero explicarles por qué lo voy a compartir. In my travels to many churches in the last years, En mis viajes por las diferentes iglesias los últimos años, I've been greatly concerned about the spiritual state of the churches. he estado muy preocupado por el estado espiritual de las iglesias. I don't see a lot of people growing spiritually. No veo muchas personas creciendo espiritualmente. And because we all know and feel that these are the last days, Porque sabemos y sentimos que estos son los últimos días. it's so important that each one of us would grow spiritually as much as we can to get close to the Lord. Es muy importante que crezcamos espiritualmente y nos acerquemos más a Dios. So, what I'm going to share tonight, the name of my message Así que lo que voy a compartir con ustedes en nombre de mi mensaje is 3 secrets to spiritual growth. 3 secretos para el crecimiento espiritual. So, turn with me to 1 Corinthians chapter 3 Y vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 3. and read verses 1 to 4. Leamos los versos del 1 al 4. 1 Corintios 3, versos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais digerirla, ni aún ahora podéis. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? So, Paul had a problem with the Corinthian church Así que Pablo tenía un problema con la iglesia de Corinto. that they were babes in Christ and they needed the milk of the word of God. Ellos eran bebés en Cristo y necesitaban la leche de la palabra de Dios. And he couldn't share with them deeper meat for spiritual growth. Y no podía compartir con ellos una comida más sustancial para el crecimiento espiritual. Look in Hebrews chapter 5, Miremos en Hebreos capítulo 5, read verses 10 to 14. versos del 10 al 14. Hebreos 5, versos 10 al 14. Y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir por cuanto sois tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. So here was a group of people that became dull of hearing. Aquí tenemos un grupo de gente que se volvieron tardos para oír. Now, these were Hebrews. They knew the scriptures, they knew about Moses, they knew all these things. Y estos son hebreos, conocían la escritura, conocían de Moisés, conocían estas cosas. But they came to a place that they had no spiritual life. Pero llegaron a un punto en que no tenían una vida espiritual. They were babes in Christ and they were unskillful in the word of God, which is very important. Eran niños espirituales y eran inhábiles en la palabra de Dios, lo cual es muy importante. See, you can know the word of God or have heard it, listened to preaching, but that doesn't mean you're skillful in it. Y tú puedes saber la palabra de Dios, haber escuchado predicaciones, pero eso no significa que seas hábil en la palabra. And they should have been teachers by this time of the principal doctrines of Christ. Y para este entonces ellos debieron haber sido ya maestros de la doctrina, de la sana doctrina. And Paul went on in chapter 6, we're not going to read it, but he says and lists these 7 principal doctrines of Christ. Y Pablo continúa en el próximo capítulo y enumera las 7 doctrinas cristianas. Wayne and I, we wrote a book on the 7 foundational doctrines of Christ. Y Wayne y yo escribimos un libro en las 7 doctrinas fundamentales de Cristo. And we really wrote that for new believers. Y en realidad lo escribimos para nuevos creyentes. But what we found out is most of the
people in the church did not know these and could not teach them. Y lo que descubrimos fue que la mayoría de gente en las iglesias no conocían estas cosas y no las sabían enseñar. They were all unskillful in the word of God. They couldn't Eh, teach repentance of dead works. Estaban muchos inhábiles en la palabra de Dios. They couldn't teach the repentance of dead works, faith towards God, baptism in water, baptism in the Holy Spirit. No podían enseñar la doctrina de arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de bautismo, la doctrina de fe, Or the doctrine of laying on the hands, or resurrection of dead, or eternal judgment, these 7 foundational doctrines. o la doctrina de imposición de manos, de la resurrección de los muertos, en fin, las 7 doctrinas fundamentales. And I'm surprised because a lot of pastors can't do it either. Y estoy sorprendido porque muchos pastores tampoco pueden enseñarlas. They have to go to their notes or try to study to get it to do. They just don't know it right from their heart. Ellos tienen que buscar sus notas y ponerse a leer. No las saben, no las tienen grabadas en sus corazones. And you know what we have found out is that a lot of people are really kind of sliding back from really a spiritual life in these days and not really grounded in the word of God and growing like they should. Y lo que hemos descubierto es que la tendencia es que la gente ha ido deslizándose de nuevo a lo básico y no tienen una vida espiritual. Look at Hosea chapter 4. Miremos en Oseas capítulo 4, And read verse 6. Oseas 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Just verse 6, yes. So the people of God are destroyed for the lack of knowledge. Que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. See, God doesn't want us to be babes in Christ and unskillful in the word of God. Dios no quiere que continuemos siendo bebés en Cristo e inhábiles para la palabra de Dios. And he wants us to be able to grow spiritually and not only hear the word, but be doers of the word. Y que seamos capaces de crecer espiritualmente y no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. You know, during COVID, I've heard some very frightening figures. Durante la crisis de la pandemia del COVID, yo escuché algunas cifras alarmantes. I've heard that at least 40 to 60% of Christians are not returning to the church. Escuché que del 40 a un 60% de los cristianos no están volviendo a sus iglesias. And this is very disturbing. Esto es muy perturbador. Look in 1 Timothy chapter 4. Miremos en Primera de Timoteo capítulo 4. Read verse 1. Verso 1. Primera de Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. So the Holy Spirit is speaking in the last days, there's going to be a falling away. El Espíritu Santo, hablando en los últimos días, dice que habrá una gran apostasía. And it's kind of interesting that one of the things they're falling away is because of spirits and doctrines of devils. Y es interesante que esto es consecuencia de escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. If they knew the foundational doctrines of Christ that I mentioned, they probably wouldn't be giving heed to false doctrine. Si estuvieran, si entendieran, si supieran los 7 fundamentos doctrinales, no le estarían dando cabida a estas falsas doctrinas. So I don't know whether this people not returning to the church is part of the last days falling away, but it sure is disturbing. No sé si el hecho de que estas personas no estén regresando a las iglesias es parte de la gran apostasía, pero es muy alarmante. And it's not just the Holy Spirit speaking of a falling away in the last days. Y no solamente el Espíritu Santo hablando de la gran apostasía en los últimos días. Look in Matthew chapter 24. Miremos en Mateo capítulo 24. Jesus says the same thing. Jesús dijo lo mismo.
Read verse 12. Leamos el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yeah, as iniquity, and we know that iniquity is abounding, Por causa de la iniquidad, y sabemos que la misma es abundante, the love of God, the love of righteousness, the love of the church, the love of fellowship is going away. el amor por Dios, por la justicia, por la comunión, por la hermandad, está enfriándose. So, this is the reason why I want to share my personal 3 secrets to spiritual growth. Y es esta la razón por la cual yo quiero compartir con ustedes mis 3 secretos personales para el crecimiento espiritual. Now, I'm sure there's many ways to grow spiritually, Yo estoy seguro que hay muchas formas de crecer espiritualmente, but I want to tell you what has kept me for 47 years. pero yo quiero compartir con ustedes lo que me ha mantenido por 47 años. I know what it is to sometimes start to get in the flesh and your mind starts thinking about worldly things more than godly things. Yo sé lo que se siente a veces estar como en la carne y ponerse a pensar en las cosas del mundo. So I want to share my personal 3 secrets to spiritual growth. Así que quiero compartir mis 3 secretos personales para el crecimiento espiritual. And if this helps you or anybody else, praise the Lord. Y si esto le ayuda a usted o a alguien más, gloria a Dios. Now, I have shared this with several people and I have seen their lives also grow spiritually. Y yo he compartido esto con varias personas y he sido testigo de ver crecimiento en las vidas de ellos. So, what I'm sharing with you tonight has already been tried many, many times and it's very successful. Así que lo que yo voy a compartir con ustedes ha sido ya probado muchas, muchas veces y es muy eficaz. So, let me tell you what secret number 1 is: Así que déjeme decirle cuál es el secreto número 1. to read 10 chapters or more every day. Leer 10 capítulos o más todos los días. Now, let me explain this. Déjeme explicarle esto. First of all, it only takes about an hour. Primero, toma aproximadamente 1 hora. And you don't have to read them to understand them or to try to figure out everything about them. Y no tienes que leerlo tratando de entenderlo profundamente o tratar de sacar algo del verso. Actually, I don't want you to do that at all. De hecho, no quiero que hagas eso en lo absoluto. I want you to read it just like you would read a novel. Yo quiero que tú lo leas como si estuvieras leyendo una novela. Don't let your mind try to figure everything out. Don't do No that. dejes que tu mente trate de averiguar cosas. And I'll explain why in a minute. Y voy a explicarles por qué en un momento. You don't need to analyze it. You don't need to understand it at all. Que no tienes que analizarlo, no tienes que entenderlo. You can read 3 chapters now, 3 chapters later, 3 chapters before you go to bed, just 10 chapters or more every day. Tú puedes leer 3 capítulos ahora, 3 luego, 3 antes de acostarte a dormir, de modo que llegues a 10 capítulos. The Bible says the word of God is medicine to the flesh. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina a tus huesos. You know, if you had a cold, Y si tienes un resfriado, you'd go down to the drugstore or the pharmacy, you'd buy something and you take it. tú vas a la farmacia y compras algún medicamento. But if you didn't get well, you make an appointment, you go see your doctor. Pero si no te mejora, tú haces una cita y vas a ver a tu médico. And he'd give you some medicine. Y él te receta una medicina. And if that didn't cure you, you'd go to the emergency room of a hospital. Y si eso no te cura, entonces terminas yendo a la sala de emergencia de un hospital. And if their treatment didn't take care of you, they'd take you in the hospital and they'd put you in a room. Si el tratamiento de ellos no fue efectivo, entonces te internan en el hospital y te asignan un cuarto. And if you didn't get better, they'd put you in the ICU, the intensive care unit. Y si no te mejoras ahí, entonces te llevan a la unidad de cuidado intensivo. Why 10 chapters and more every day? Because I want you to be in the spiritual ICU unit.
¿Por qué 10 capítulos diarios? Porque yo quiero que tú estés en la unidad espiritual de cuidados intensivos. Reading a few chapters in the Word of God once or twice a week will not grow you spiritually. Leer un par de capítulos, un par de veces por la semana, no te va a dar crecimiento espiritual. Sitting down one night and spending 3 hours in the Word of God, trying to study it and everything once a week will not grow you spiritually necessarily. Si te sientas por 3 horas, una vez a la semana, estudiando, tratando de analizar la palabra y disertarla, eso tampoco te va a dar crecimiento espiritual. There's a mystery about this reading more than 10 to 15 chapters a day. Hay un misterio en esto de leer más de 10, 15 capítulos diarios. You see, the reason I don't want you to analyze it or understand it Y la razón por la cual no quiero que lo analices y te esfuerces en entenderlo, because your carnal mind tries to get into it and that's what messes everything up. y porque tu mente carnal se activa en el proceso y eso es lo que lo frustra. Think of a piggy bank for a minute. Piensa en una alcancía por un momento. You can put one coin in at a time and it works. Tú puedes poner una moneda a la vez y funciona. But if you try to take 3 or 4 coins to put in, it doesn't work. Pero si tú tratas de poner 3 o 4 a la vez, no funciona. And that's exactly what happens when you try to analyze it and understand it when you're just reading, just letting it flow into you. Y eso es lo que pasa cuando tú tratas de en tu mente analizarla y entenderla en lugar de simplemente leerla y seguir con ese flujo. There is a time for studying yourself and showing yourself approved unto God. I know that. Hay momentos en que hay que estudiar la palabra para que te presentes aprobado delante de Dios. Yo sé esto, But I'm sharing a secret with you. pero estoy compartiendo un secreto contigo. Do you want to get deeper revelation that you've never had before? ¿Quieres obtener una revelación más profunda que no has tenido antes? What happens when you read the way that I'm telling you to read? ¿Qué sucede cuando tú lees de la forma que te estoy diciendo? It goes right into your spirit, Va directo a tu espíritu. and your spirit starts to get edified and start to be built up, and you don't even know it. Y tu espíritu comienza a edificarse y a crecer y no lo sabes. See, your spirit is the only thing that really communicates with God and will communicate to you. El espíritu es lo único que se puede comunicar con Dios y se va a comunicar contigo. But your mind can block that. Pero tu mente puede bloquear este proceso. But you're going to hear in a few moments that your spirit can convert your carnal mind to a spiritual mind. Pero tú vas a escuchar en unos momentos que tu espíritu puede convertir tu mente carnal en una mente espiritual. We've all tried to convert our carnal mind. It just doesn't work. Todos hemos intentado de convertir nuestras mentes carnales, pero no funciona. But your spirit is very powerful. It is able to overcome your carnal mind. Pero tu espíritu es poderoso, es capaz de sobreponerse a la mente carnal. If you start this, I'm going to promise you one thing. Si tú comienzas a hacer eso, te prometo algo. After about 2 weeks, Después de aproximadamente 2 semanas, you might be cooking, driving your car, taking a shower, or whatever. puedes estar cocinando, manejando tu auto, dándote un duchazo, cualquier cosa. And all of a sudden, the Holy Spirit in your spirit is going to give you a revelation of the Word of God. It's just going to come to your mind. Y de momento tu espíritu y el Espíritu Santo te va a dar una revelación de la palabra de Dios así. And all of a sudden, you could be driving your car and you'll just think, oh, I have to pray for Pastor Wayne. Y súbitamente tú puedes estar manejando tu auto y de momento viene a tu mente, oh, yo tengo que orar por el pastor Wayne. I've learned something about the secret of prayer. Yo he aprendido algo sobre el secreto de la oración. Prayer is spontaneous from a life in the Word of God. Praying is spontaneous, Spontaneous, yes. pero la oración es espontánea They are life in the Word, from a life in the Word of God.
de la vida de una vida en la palabra de Dios. Yeah, it really works. Realmente funciona. If you do this for 30 days, Si tú haces esto por 30 días, you will know whether this is really working or not. You'll know. tú vas a saber si esto funciona o no. Look in Acts chapter 20. Mira en Hechos capítulo 20. Apostle Paul had done a lot of work with the church of Ephesus. El apóstol Pablo había hecho mucho trabajo con la iglesia de Éfeso. And now he came to Ephesus knowing he would never return again. Y ahora ha llegado a Éfeso sabiendo que jamás iba a regresar. And he knew that there was going to be trouble in the church after he left and things were going to happen. Y él sabía el tipo de problema que iba a haber en la iglesia de Éfeso después, ya cuando él no estuviera. But let's read verse 32, his counsel to them what they should do. Pero leamos en el verso 32 su consejo, Consejo, sí. su consejo antes del partir. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yeah, I give you to God and I give you to the word of God and the word of grace. Y los encomiendo a Dios y a la palabra de Dios, la palabra de su gracia, That is able to build you up and give you an inheritance. la cual es capaz de sobreedificarte y darte una herencia. The word of God is powerful. La palabra de Dios es poderosa. When it gets in your spirit becomes strong and powerful. Cuando entra tu espíritu se fortalece y es poderoso. So I know that it might seem a lot to read 10 or more chapters every day. Yo sé que puede ser mucho leer 10 capítulos o más al día, But do you want to grow spiritually? pero ¿quieres crecer espiritualmente? You want more grace? ¿Quieres más gracia? You're going to have to sacrifice to do it. Tienes que sacrificarte para hacerlo. Might have to turn off the TV or stay off of Facebook a while or whatever, you know. Quizás tienes que apagar la televisión o no meterte tanto a Facebook. But I'll tell you, this is exactly what Jesus says that he wanted in our lives. Pero te voy a decir, esto es exactamente lo que Jesucristo dijo que quería en nuestras vidas. Look at John chapter 8, Miraremos en Juan capítulo 8, read verses 31 and 32. versos 31 y 32. Juan capítulo 8, versos 31 al 32. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. If you continue in the word of God, Si permanecen en la palabra de Dios. this doesn't mean reading your Bible once a week. Esto no significa leer tu Biblia una vez a la semana. Like the apostles, they had to give themselves to the word of God in prayer every day, every Como day. los apóstoles que tenían que dedicarse a la palabra de Dios y a la oración todos los días. John chapter 15, verses 7 and 8. Juan capítulo 5, 15, 15, King says. yeah, verses capítulo 7 and 8. 15, versos 7 y 8. Juan capítulo 15, versos 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. If my words abide in you. Si mi palabra permanece en vosotros. Very important to see. Muy importante. Being in the word of God is a great blessing and powerful. Permanecer en la palabra de Dios es una gran bendición y es poderoso. And you know, King David must have understood that. Y el rey David debió haber entendido esto. Because the very first song he ever wrote Porque el primer salmo que él escribió was exactly about this. era exactamente sobre esto. Read Psalm 1, verse 1 to 3. Le damos el Salmo 1, verso del 1 al 3.
Salmo 1, versos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. The man that meditates in the word of God day and night, El hombre que medita en la palabra de Dios día y noche, he shall prosper in whatever he does. será prosperado en lo que emprenda. That was his first song, Pastor Wayne. Eso fue su primer salmo, Pastor Wayne. Get into the word of God day and night. Métete en la palabra de Dios día y noche. There's a great blessing in it. Hay una gran bendición en ella. Look at Isaiah 55. Miremos en Isaías 55, Read verse 11. verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. So God's word will do exactly what he wants to accomplish. Y la palabra de Dios va a hacer exactamente lo que Él quiere que cumpla. If the word of God is medicine to the flesh, it's going to deal with the flesh. Si la palabra de Dios es medicina a la carne, va a bregar con la carne. It will bring great healing into your fleshly body, your fleshly mind, and it will bring healing in your soul, your emotions, your affections, your desires, and your character. Va a traer una gran sanidad en tu carne, en tu mente carnal, pero también en tu alma, en tu espíritu, en Now, tu mente. why am I saying that reading the word of God will help you grow spiritually? ¿Por qué estoy yo diciendo que leer la palabra de Dios te va a hacer crecer espiritualmente? It's a very simple understanding in the word of God. Es un very simple understanding. Es un simple entendimiento en la palabra de Dios. Yeah, look at Galatians chapter 6 Miremos en Gálatas capítulo 6 and read verse 7 and 8. y leamos los versos 7 y 8. Gálatas 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. So if you sow to the spirit, you're going to receive some life. Y que si siembra para el espíritu, del espíritu vas a recibir vida. And I'm trying to share with you, there is a great secret in reading as abundant of the word of God as you can every day. Y There's a great secret in reading a lot of the word of God every day. hay un gran secreto en leer mucho de la palabra de Dios todos los días. Brethren, there's a mystery about this. Hermanos, hay un misterio en esto. There's so many things that will happen in you when your spirit gets healed and starts to have life come out of it. Hay, brother, sorry, I have a mess here in the background. I know. One more time. That's okay. There's a mystery about how this works, how when you read this, how the spirit comes alive and starts to do things automatically. Hay un misterio en cómo el espíritu trabaja en todo esto, cómo empiezan a suceder cosas de forma automática. And it starts to take over your carnal mind. Y empieza a tomar control de tu mente carnal. And a mind of the spirit starts to develop. Y la mente espiritual comienza a desarrollarse. Look in Romans chapter 8. Miremos en Romanos capítulo 8. Read verses 5 through 9. Los versos del 5 al 9.
Romanos 8, versos del 5 al 9. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros que estáis en la carne, pues más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. See, if we give our minds to watch a bunch of television programs, Si damos nuestras mentes a ver una gran cantidad de programas de televisión, or we're looking at all those things on Facebook and the social media or the news on the public, y nos damos a ver todas estas cosas que ponen en Facebook y en las redes sociales. I'm going to tell you, a year ago, I got rid of my television Te voy a decir que hace un año yo me deshice de mi televisión, because after our election here in America, my mind, I started to get involved thinking about all these things. porque después de las elecciones aquí en Estados Unidos, yo empecé en mi mente a envolverme en todo este tipo de cosas. And the best way for me personally to control it was just to get rid of the TV. I didn't have to worry about it anymore. Y para mí la mejor forma de controlar esto fue eliminar la televisión y ya no tuve jamás que pensar en esto. Jesus said, if your eye offend you, it's better to pluck it out and go to heaven. So I figured, well, let me get rid of the something that's causing me trouble. Jesús dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, porque mejor te es entrar sin un ojo al reino de los cielos que se echaron en el infierno. Así que si el televisor te hace caer, pues sácalo de ti. I've met a lot of Christians, they read all kind of love novels and all kind of books and stuff that have nothing to do with God. Y he conocido muchos cristianos que leen toda clase de novelas de amor y de otra serie de libros que no tienen nada que ver con Dios. And all they're doing is sowing to the flesh. Y todo lo que están haciendo es sembrando en la carne. And all they're going to do is reap from the flesh. Y lo que van a hacer es cegar de la carne. If you sit and watch 2 hours of television at nighttime, Si tú te sientas y ves 2 horas de televisión en la noche, what good is that going to do for your spiritual life? ¿qué fruto va a traer eso a tu vida espiritual? But if you read 10 chapters or 15 chapters in 2 hours at night, Pero si tú lees 10 capítulos o 15 capítulos en 2 horas en la noche, you're going to grow spiritually. vas a crecer espiritualmente. The word of God is going to do something in your life. La palabra de Dios va a hacer algo en tu vida. This isn't about law. This is about wanting to grow spiritually. Esto no se trata de ley, esto se trata de crecer espiritualmente. Because the mind that is carnal produces death, Porque la mente carnal produce muerte, but a spiritual mind will produce life. pero la mente espiritual va a producir vida. And we have to convert this carnal mind to start thinking more spiritually. Tenemos que convertir esta mente carnal de modo que piense más espiritualmente. Look in Romans chapter 12, read verses 1 and 2. Miremos en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. We're not going to renew our mind by watching a lot of television, reading a lot of worldly stuff. We're not going to renew our minds that way. No vamos a renovar nuestras mentes viendo mucha televisión, leyendo otro tipo de cosas. No va a suceder. Paul says, present yourself as a living sacrifice. Pablo dice que presentemos nosotros mismos como sacrificios vivos. To read 10 chapters more every day is going to take a sacrifice. Para leer 10 capítulos o más diariamente va a tomar un sacrificio. You're going to have to give something up to get another hour or hour and 10 minutes in your life. Vas a tener que ceder a algo para obtener una hora, hora y media adicional. But brethren, you're going to be blessed.
Pero hermano, tú vas a ser bendecido. They're going to grow spiritually. There's going to be a great blessing. Vas a crecer espiritualmente, vas a tener una gran bendición. Look in James chapter 1. Miremos en Santiago capítulo 1, verses 22 to 25. versos 22 al 25. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. So James says the word of God is like a mirror. Y que Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo. If a man is only a hearer of the word of God, Si un hombre es solo oidor de la palabra de Dios and he's not a doer of the word of God, y no es un hacedor de la palabra de Dios, when he reads the word or looks into the word of God, all he sees is his natural self. cuando lee la palabra de Dios, todo lo que ve es su propio ser natural. It's like you and I looking into a mirror, we see ourselves. Es como tú y yo nos miramos en un espejo y nos vemos a nosotros mismos. That's all he gets out of the word of God. Es todo lo que puede obtener de la palabra de Dios. But there's something more that happens when you look into that word of God. Pero hay algo que sucede cuando tú miras más en la palabra de Dios. If you're a doer of the word of God, Si eres hacedor de la palabra de Dios, you're going to see something else, vas a ver algo más and it won't be you. y no vas a ser tú. Look at 2 Corinthians chapter 3. Veamos en 2 de Corintios capítulo 3. Read verses 7 and 8. Veamos los versos 7 al 8. Y si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedras fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? You see, Moses had the word of God written in stone. Que Moisés tenía la palabra de Dios escrita en piedra. And when he came off the mountain, there was glory. It was all on his face. Y cuando él bajaba del monte, estaba él glorioso y su rostro resplandecía. But he had to cover that face. Y él tenía que cubrir su rostro. They couldn't look into that glory. Los hijos de Israel no podían mirar su rostro resplandeciente. But we have something that is much more glorious than that. Pero nosotros tenemos algo que es mucho más glorioso que esto. Read verses 13 and 14. Veamos los versos 13 y 14 del mismo capítulo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. See, they couldn't be the word of God that Moses had, they couldn't really see the glory in it. La palabra de Dios que tenía Moisés, los hijos de Israel no podían en realidad ver la gloria de ella. But Jesus is able to take away that veil that we can see into the word of God, and we're going to see something. Pero Cristo removió ese velo de modo que nosotros podamos ver en la palabra de Dios, ver esa gloria. Remember, Jesus said, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God, the glory of God. Cuando Jesús dijo que a menos que el hombre nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. He came to open the blind eye so we could now see into the word of God, and we're going to see something. Él vino a darle vista a los ciegos de modo que podamos ver la palabra de Dios y vamos a ver algo. And now read verses 15 to 18. Ahora leamos los versos del 15 al 18 del mismo capítulo, 2 de Corintios 3. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos,
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. See, when people come to Christ that knew Moses' law, Cuando when Cuando people la gente, come to Christ la gente vino a Cristo, that knew Moses' law, que el cual conocía la ley de Moisés, the veil is taken away. el velo es quitado. Christ is that liberty to take it away. Cristo es esa libertad que quita el velo. The Spirit of Jesus is a liberty to give us from being blind to now see what's in the Word of God. El Espíritu de Cristo es esa libertad que nos lleva de ser ciegos a ver lo que hay en la palabra de Dios. And when you're born again, your eyes open now to see Christ in the Word of God. Y cuando eres nacido de nuevo, tus ojos son abiertos de modo que veas a Cristo en la palabra de Dios. That's why it says, with an open face in a glass, in the mirror, you can see the glory of Christ. Por eso dice, mirando con cara descubierta, como en un espejo, tú puedes ver a Cristo. So when you're reading 10 chapters every day, what you're really going to start to see and come into your spirit is the glory of Jesus Christ. Cuando entonces tú lees 10 capítulos de diario, lo que tú vas a comenzar a ver y que va a estar en tu vida es la gloria de Jesucristo. And it's going to take a sacrifice. Y va a conllevar un sacrificio. One of the final scriptures on this secret, I want you to look at Acts chapter 2. Una de las últimas escrituras de este primer secreto, quiero que veamos en Hechos capítulo 2. And read verses 38 to 40. Y veamos los versos 38 al 40. See, when the people wanted to know what they should do, Cuando la gente quería saber qué debían hacer, this is what Peter told them to do. esto fue lo que Pedro les dijo que debían hacer. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. So we always teach repentance, water baptism, baptism of the Holy Spirit. Siempre predicamos arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo. But Peter didn't stop there. Pero Pedro no se detuvo ahí. Save yourself from this untoward generation. Ser salvos de esa perversa generación. See, we need to get out of doing all the things in the world that's trying to get us all tied up. Tenemos que salir de todas aquellas cosas que se hacen en este mundo que nos atan. And now get into the Word of God. Let Christ be established in your heart. Y meternos de lleno en la palabra de Dios, que Cristo sea establecido en nuestros corazones. Let the glory of Christ take you from glory to glory to glory. Deja que la gloria de Dios te lleve de gloria en gloria en gloria. Jesus said the kingdom of God was like a man that found a treasure in the field. Dice la Biblia que Jesús dijo que el reino de los cielos es como un hombre que halló un tesoro en un campo. What did he have to do to buy the field? ¿Qué tenía que hacer para comprar aquel campo? He had to sacrifice and sell all that he had. Tenía que sacrificar todo aquello que tenía. He had to convince his wife, his children. Everybody probably thought he was crazy. Tuvo probablemente que convencer a su esposa, sus hijos. Probablemente todo el mundo pensó que él estaba loco. They might think you're crazy for reading 10 or 15 chapters a day. Quizás la gente piense que tú estás loco por leer 10 o 15 capítulos diarios de la Biblia. They might think you're crazy turning off the TV or putting away the books or getting off of Facebook. You know? Quizás piensen que estás loco porque apagaste el televisor, no estás leyendo otro tipo de libros, te saliste de Facebook. But you know something? Pero ¿sabes algo? What you sow, you're going to reap. Lo que siembres, eso vas a cosechar. Check yourself out. Desconéctate.
1 day, 2 days, 3 days, or a week. See how much you're sowing from the world into your life, or how much you're really sowing into your own spirit and heart. Un día, 2 días, 3 días, y examina cuánto tú estás sembrando, cosechando del mundo. Y the very last part, brother. Don't worry How about much? it. Pray for the Lord. Okay. Don't worry about it. So this secret is something that has kept me growing and going on with the Lord for all these years. Así que este secreto es algo que me ha mantenido creciendo con el Señor todos estos años. Now, secret number 2, Secreto número 2, very simple. muy sencillo. Pray in the Holy Ghost the minimum of 1/2 an hour every day or more. Ora en lenguas, en el Espíritu Santo, half an hour or hour and a half. A half an hour or more. 1/2 an hour Media hora o más diariamente, every day. todos los días. Look at 1 Corinthians chapter 14. Miren 1 Corintios capítulo 14, Read verse 18. veamos el verso 18. Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. This is Apostle Paul. Este es el apóstol Pablo. Could you stand before your church pastors and say, I thank my God, I pray in tongues more than you all? ¿Puede, hermanos pastores, pararse frente a sus congregaciones y decirle, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros? Boy, Timothy and Titus and all these people that followed Apostle Paul must have seen him praying in tongues an awful lot. Y probablemente Timoteo y Tito y todos estos que acompañaron al apóstol Pablo lo vieron hablar mucho en lenguas. Why is praying in tongues something that's very important? ¿Por qué el hablar en lenguas es tan importante? Look in 1 Corinthians 14, read verse 2 and then verse 4, not just 2 scriptures. Vamos a leer los versos 2 y 4 de 1 Corintios 14. Porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Verso 4. El que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Yeah, when you pray in an unknown tongue, you're praying unto God, Cuando tú estás hablando en lengua, tú estás hablándole a Dios, but you're edifying yourself. Your spirit is building yourself up. pero tú estás siendo edificado, tu espíritu está siendo edificado. Yeah, it's building you up. It's and actually the word in Greek means to build up. That's what it means. De hecho, la palabra original en griego significa construirte. I like to think of it like charging a battery, you know, Yo prefiero pensar como recargar una batería, charging yourself up. cargándote. See, this is a secret for spiritual growth. Esto es un secreto para el crecimiento espiritual. Do you remember the teaching on the Sea of Galilee and the Dead Sea? The teaching. Sea of Galilee El mar de Galilea and the Sea of the Dead Sea. y el mar muerto. See, the Sea of Galilee has water coming into it and water going out of it. El mar de Galilea tiene agua que llega y agua que sale. And there's life all around it. Y hay vida en él. But the Dead Sea only has water coming into it. Pero el mar muerto solamente tiene agua que llega allí. There's no life there. No hay vida allí. Everything's dead. It's toxic. Todo está muerto allí, es tóxico. And that's what happens when you don't pray in tongues. There's nothing flowing. It's nothing coming out. There's no life. Y es lo que pasa cuando no hablamos en lenguas. No hay nada saliendo, no hay nada fluyendo, no hay vida. And look in chapter 14, verse 14. Y veamos en el mismo capítulo 14, en el verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yeah, when you're praying in tongues that God gave you, your spirit is praying. Cuando tú estás orando en las lenguas que Dios te dio, tu espíritu está orando. And this is very important. Y esto es muy importante. Spiritual growth comes when your spirit is talking to God.
Crecimiento espiritual viene cuando tu espíritu está hablándole a Dios. Even though you don't understand it, Aunque tú no lo entiendes, it's communicating with God all está, the com- needs that are inside of you. está comunicándose con Dios, todas las necesidades que hay en ti. And wow, when the Holy Spirit and your spirit are praying together like that, Y cuando el Espíritu Santo y tu espíritu están orando así, look what happens in Romans chapter 8, mira lo que sucede en Romanos capítulo 8, verses 26 and 27. versos 26 y 27. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yes. The Holy Spirit inside of us is interceding for all of our infirmities, our weaknesses. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros está intercediendo por todas nuestras enfermedades y debilidades. I looked up that word, infirmity. Y busqué esta palabra, enfermedad, debilidad. It talks about the feebleness or weakness of our body, our mind, Habla sobre la debilidad de nuestros cuerpos y nuestras mentes, and our moral weaknesses, y nuestras debilidades morales, our diseases, and our sicknesses. nuestras enfermedades. Boy, if you're sick, I would pray every day in tongues a half an hour or more, just to God. Si yo estuviera enfermo y tú estás enfermo, yo oraría mínimo media hora diaria en lenguas, solamente a Dios. Because the Holy Spirit will intercede for you. Porque el Espíritu Santo va a interceder por ti. I'll give you one testimony. Te doy un testimonio. When I was in Puerto Rico pastoring in a church in Santurce, Cuando yo estaba en Puerto Rico pastoreando una iglesia en Santurce, I got very sick. yo me enfermé. I was running a super high fever. I was totally dehydrated. I was really bad. Tenía una fiebre altísima, estaba deshidratado, estaba en muy mal estado. And one night, all the workers there went out witnessing, and I was there by myself. Y una noche todos los obreros salieron a testificar y yo me quedé solo. And I was in a dark room, and I'm telling you, demons were tormenting me. Y yo estaba en un cuarto oscuro y te voy a decir, los demonios estaban allí atormentándome. And I tried to get up. I wanted to go to the prayer room, and I fell on the floor, and I couldn't even move. I had no strength. Y yo estaba tratando de incorporarme e ir al cuarto de oración, pero caí en el piso, no me podía levantar. And when they came home and they saw me that way, I said, take me to the prayer room. Y cuando los obreros regresaron y me encontraron en el piso, yo les pedí que me llevaran al salón de oración. And they were really worried about me. And they took me downstairs and they propped me up against a pole. Y estaban muy preocupados y aún así me llevaron al cuarto de oración y me recostaron de una columna. I just started to pray in tongues the least little bit I could. Y comencé yo a hablar en lengua, al menos lo poco que podía. And I noticed after 5 or 10 minutes, my spirit came alive and I started praying more and more in Y yo tongues. noté como en unos 5 o 10 minutos mi espíritu se avivó y yo continué con más ánimo. And all of a sudden, this tongues came out of me with the Holy Spirit, and I was instantly healed, just like that. Y de momento estas lenguas aparecieron en mí a través del Espíritu y yo fui instantáneamente sanado. And I got up, just jumped up, and they said, "What's wrong? What's going on?" Y yo me puse de pie y yo dije, bueno, ¿qué está pasando? I said, "I'm healed." I went upstairs, ate and drank something, and went to bed. Estoy sano. Subí, comí, bebí algo y me acosté a dormir. So I know the Holy Spirit can intercede for sicknesses and diseases because I've been healed so many times that way. Y yo sé que el Espíritu Santo puede interceder por enfermedades porque yo he sido sanado muchas veces de esa manera. We need to have spiritual mindness, and the way to get it is to be praying in tongues and get your mind praying for people and praying for things in the Holy Spirit. Y tenemos el modo de tener esta mente espiritual es orando en el Espíritu. One other blessing, look in Jude chapter 20, Jude verse 20.
Si vamos al libro de Judas, verso 20, Yeah. pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. How can you build up your most holy faith? ¿Cómo puedes tú edificar tu fe más santa? Praying in your Holy Spirit language. Orando en tu Espíritu Santo. You want more faith? ¿Quieres más fe? You want to be more spiritual and get more spiritual faith? Pray in the Holy Spirit. ¿Quieres ser más espiritual, tener más fe en el Espíritu? Ora en el Espíritu Santo. Look in Romans chapter 14, Miremos en Romanos capítulo 14, verse 17. verso 17. These are all common scriptures to us. Estas son escrituras conocidas entre nosotros, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Yeah, when you get filled in the Holy Spirit, Cuando te llenas del Espíritu Santo, well, there's righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. hay justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. You know, on Friday night, we have a prayer meeting at Pastor Wayne and Shireen's house. Los viernes en la noche tenemos culto de oración en la casa del pastor Wayne y su esposa Shireen. And most of the time, for 2 hours, we're praying in our heavenly languages, crying out to God. Y casi siempre, por más de 2 horas, lo que hacemos es orar en nuestro lenguaje celestial, clamando a Dios. And this past Friday night, Y este viernes pasado, when we finished, Pastor Wayne's eyes were like 2 searchlights, you know. y cuando terminamos, los ojos del pastor Wayne eran como 2 luces de búsqueda. He was so filled with so much joy. He said, you know, I think tonight I got a greater feeling than I did when I first got baptized in the Holy Ghost. ¿Sabe? Yo creo que esa noche yo he tenido una llenura del Espíritu más amplia que la que obtuve cuando recibí el Espíritu Santo por primera vez. I'm telling you, if you want peace in your life, if you want joy in your life, pray more than a half an hour every day in your heavenly language. Y te digo que si tú quieres gozo en el Espíritu, tú quieres paz en tu vida, ora en lenguas, en el Espíritu Santo, más de media hora por lo menos, diariamente. Why is it important to have our spirits on fire and filled with God? ¿Por qué es importante tener nuestros espíritus en fuego y llenos de Dios? Brethren, look at Ephesians chapter 6. Hermano, mira en Efesios capítulo 6. Read verse 12. Veamos el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. These are the last days. We're fighting against this spirit of Antichrist. Son los últimos días, estamos luchando contra este espíritu del anticristo. We can't do this in our own strength. No podemos hacer esto en nuestra propia fuerza. I'm not going to turn there, but in Zechariah, when they were building the temple of God, En el libro de Zacarías, cuando estaban construyendo el templo de Dios, the word of God came and said, it's not by might or by power, but it's by my spirit, saith the Lord. no es con espada ni con ejército, es por mi espíritu, dice el Señor. How can you get more spiritual if you're not using the tool that God gave you to intercede for all the problems that we have? ¿Cómo puedes llenarte en el espíritu si no estás usando la herramienta que Dios te usó para esta lucha espiritual? Many times our prayer on Friday night, we do not see direct results. Muchas veces en nuestros cultos de los viernes por la noche no vemos resultados directos, inmediatos. But all of a sudden we start hearing of things now that are happening that we prayed for maybe weeks or months ago. Pero de momento comenzamos a oír de resultados de cosas por las cuales habíamos orado varios meses atrás. Sometimes we get immediate answers to prayer and victories. Muchas veces obtenemos respuesta inmediata y victoria.
But when the Holy Spirit intercedes through you, he's interceding the direct will of God for you in your life. Pero cuando el Espíritu Santo está intercediendo por ti, lo está haciendo en la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Don't just read more than 10 or 15 chapters a day. Pray at least a minimum of a half an hour every day in the Holy Spirit. No solamente leas 10 o 15 capítulos diarios de la Escritura, también ora media hora o más en lenguas diariamente. And the third secret is very simple. Y el tercer secreto es muy sencillo. Do something for the Lord. Haz algo para el Señor. You know, I think Pastor Wayne gave us a scripture several weeks ago, whatever in your hand, do it. Yo creo que el pastor Ben compartió de la Escritura hace un tiempo, lo que tengas en tu mano hacer, hazlo. Start to witness at home, with your relatives, with your neighbors, people at work, anybody you can. Tell them your Empieza, testimony. empieza a testificarle a tus familiares, conocidos tuyos, comparte tu testimonio con ellos. Do something. Haz algo. Start to do something for the Lord. Comienza a hacer algo para el Señor. You know, when Jesus came to me and I got saved in a vision through a gospel track, Cuando Jesús vino a mí en visión y yo fui salvo a través de un tratado, I called the man up on the phone that gave me a track and I bought 1,000 of them. yo llamé al hombre que me dio el tratado por teléfono y yo ordené 1000 de ellos. And on Friday night, I went out and started handing them out in the shopping center to everybody. Y un viernes en la noche fui a un centro comercial y comencé a repartirlos a todo el mundo. I just wanted to tell everybody that Jesus saved me and they could be saved too. Praise the Lord. Yo solamente quería decir a todo el mundo que Jesús salva y Él me salvó a mí y podía salvarlos a ellos. Of course, I was kind of young in the Lord because I told him if I had a vision, he'd come and give them a vision too. But I didn't know he did that to everybody. Y claro, yo era joven y yo le dije, bueno, si yo tuve una visión, ustedes también van a tener una visión, pero eso no necesariamente es así. It wasn't too long. We had almost, dozens of people out on Friday night passing out tracts and witnessing and telling people their testimony. Y no pasó mucho tiempo cuando ya teníamos 12 personas haciendo lo mismo, pasando tratados los viernes por la noche, testificando. There's another thing you can do that I think would really help you also. Y hay algo más que tú puedes hacer que yo espero que también te ayude. Try to do something every week to somebody that cannot return that favor to you. Trata de hacer algo cada semana por una persona que no te pueda devolver el favor. Look for needs in people's lives that you can help somebody, but they'll never be able to return that favor to you. Mira a ver si tú encuentras necesidades en la vida de una persona, de modo que tú puedas asistirles, pero que tú sepas que no te pueden devolver el favor. And Jesus actually teaches this. De hecho, Jesús enseña esto. Look at Luke chapter 14. Miremos en Lucas capítulo 14. And read verses 12 to 14. Y miremos los versos del 12 al 14. Y dijo también al que le había convidado: cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que también ellos te vuelvan a convidar y te sea hecha recompensa. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Yeah, Jesus says, when you want to make a feast, don't call all your friends, your relatives, and everybody, but go out and get the people that are blind, naked, out in the highways and bring them in and give them that feast. They Y can't. Go ahead. cuando vayas a hacer banquete, no invites a tus familiares y conocidos, gente que te pueda devolver el favor, sino ve a los necesitados, a que no te pueden volver a recompensar. Yeah, you can go in hospitals and visit people. You can go into prisons and visit people. You can go into nursing homes. Tú puedes ir a un hospital a visitar gente, a una prisión, a un asilo de ancianos. You can give clothes to the shelter. You can give food to people. Puedes llevar ropa a un refugio, puedes proveer con alimentos a la gente. I heard a real nice testimony
Yo escuché un testimonio muy bueno. I don't know if I can tell it exactly because I couldn't find it. Maybe Pastor Wayne knows it better than me. No sé si pueda narrarlo exactamente tal cual sucedió, pero quizá el pastor Wayne sepa exactamente cómo fue. But boy, I was very impressed by this testimony. Pero yo estaba muy impresionado con ese testimonio. There was a young Christian woman and man that were getting married. Había una pareja cristiana joven que iban a casarse. And you know, when you get married, you send out all the invitations to all your friends and relatives and everybody, right? Y tú sabes, cuando tú te casas, tú haces y envías todas tus invitaciones a tus familiares y amigos y conocidos. They didn't do that. Ellos no hicieron esto. They had their close, you know, family, their mother, their father, their brothers, and their sisters. Sí tenían la gente más cercana, sus padres, sus hermanos, But they invited all the homeless and the people from the shelter into their wedding, into the wedding banquet. pero invitaron a la boda y a la recepción a toda la gente que encontraron en los albergues de ambulantes. And when they were asked why they did that, Y cuando se les preguntó por qué hicieron esto, they said they wanted to start their marriage out correctly with the Lord. ellos dijeron que querían comenzar su matrimonio de forma correcta en el Señor. Wow. I really applaud these type of people. Y yo realmente aplaudo este tipo de personas. They were more interested in giving away Christ in their wedding than they were to appease a bunch of people and get a bunch of gifts and money and stuff like that. Estaban más interesados en llevar a Cristo en su boda y celebración que en llevar la boda tradicional en la cual pues se invita a la gente y le traen regalos, etcétera. Why am I telling you do something for the Lord? ¿Por qué les digo hagan algo para el Señor? Look at Acts chapter 20 Miremos en Hechos capítulo 20 and read verse 35. y vemos el verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. It is better to give than to receive. Es mejor dar que recibir. Boy, if we could only practice that, Si tan solo pudiéramos poner esto en práctica, to give of our time, to help somebody, to go out to the hospitals, the prisons, to evangelize. dar, brindar nuestro tiempo, visitar los hospitales, evangelizar. Do something for the Lord, glory to God. Haz algo por el Señor, gloria a Dios. And when I started the church in Philadelphia, we used to have a street meeting every Saturday. Cuando yo comencé la iglesia en Filadelfia, teníamos un culto en las calles todos los viernes. We go out on some corner and just start to give 2-minute testimonies of what God had done for us and sing a few songs. E íbamos a diferentes esquinas y testificábamos lo que Dios había hecho por nosotros y cantábamos canciones, repartíamos tratados. It was one of the greatest blessings we had. Fue una de las más grandes bendiciones que teníamos. And Jesus tells us to give. Y Jesús nos dice que demos. Look at Luke chapter 6. Miremos en Lucas capítulo 6, Read verse 38. el verso 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midiereis se os volverá a medir. Brethren, you can never outgive God. Hermano, tú no puedes dar más que lo que Dios It da. says, give and it will be given to you, shake down without measure. Jesucristo dice, que Give. des y se te dará. Yes. And Apostle Paul almost says the same thing. Look in 2 Corinthians chapter 9. Segunda de Corintios capítulo 9, vemos como el apóstol Pablo dijo lo mismo. And read verses 6 to 8.
versos del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. You know, in verse 7, it says, God loves a cheerful giver. El verso 7 dice que Dios ama al dador alegre. You want God to love you? ¿Quieres que Dios te ame? Then give. Entonces da, Give openly and heartedly and give to God. da abiertamente y de corazón y para Dios. You know, the reason Pastor Wayne and I wrote this book, Searching for Christ, La razón por la cual el hermano Wayne y yo escribimos este libro buscando la verdad because we wanted to give it to all of our friends, family, relatives, everybody we know, that they can have a blessing in Jesus Christ. porque queríamos repartirlo a todos nuestros conocidos, nuestros familiares, a todos a cuantos conocemos para que tengan reciban una bendición en sus vidas. If you want this book to help people in your country, Dominican Republic, or Venezuela, or wherever you're at, we'll Y, pay for it. y tú quieres este libro para bendecir gente en el país donde estés, solo dilo y mira, nosotros pagamos el envío. If you're in the United States and you want some books, let us know. We'll make sure you get some. Si tú estás en los Estados Unidos y quieres alguno de estos libros, déjanos saber y te haremos llegar. But do something for the Lord. Pero haz algo por el Señor. Get out of your house. Get out of your troubles. Get out of your problems. Sal de tu casa, sal de tus problemas And do something. y haz algo. And something's going to happen. You're going to start to grow spiritually. Y algo va a suceder, vas a comenzar a crecer espiritualmente. Remember, the doer of the word could look into the word of God and see Christ. Recuerda que el hacedor de la palabra de Dios puede mirar a la palabra de Dios y ver a Cristo. The doer of the word gets blessed in all of his deeds. El hacedor de la palabra de Dios es bendecido en todos sus caminos. You know, it's probably going to take you to sacrifice again. Probablemente te tome sacrificarte otra vez. I saw this wonderful little animated story. Yo vi esta historia animada, maravillosa. It was inside a train, and the trip that the people were taking was 5 hours long. Era dentro de un tren y era un viaje de 5 horas. And there was a young girl sitting in a chair. Y había una niña sentada en una de las sillas. And right next to her, standing up and holding on to the handle, was an old man. Y justo al lado de ella estaba de pie un anciano agarrado de los ganchos que cuelgan para la gente que va de pie. So the young girl got up and said to the old man, "No, you sit down because I'm stronger than you, and you sit here in this seat." Pero la niña se puso de pie y le dijo al anciano, no, usted se sienta aquí porque yo soy joven y fuerte. And she finally convinced him to do that, and she's just standing up, holding on to the handle. Y finalmente la niña lo convence a que él tome su lugar y se siente mientras ella se queda de pie apoyada del mango. And after about an hour or two, the old man said, "Do you want to switch places a little bit, you know?" Y después de 1 o 2 horas, el anciano le dice a la niña, oye, ¿quieres cambiar de lugar por un ratito? And the girl said, "No, I'm all right. It's okay." Y la niña dice, no, no, yo estoy bien. And all of a sudden, the guy that collect all the tickets started to come by. Y de momento la persona que The collector. recoge todos los recibos, los tickets. Yes. And so when he finally came to the man that was sitting down and took his ticket, Cuando finalmente llega donde el anciano que estaba sentado y toma su ticket, it said on his ticket, standing only. So he didn't have a chair on the train.
decía en su ticket para las personas que van de pie solamente. Él no tenía un ticket que le daba acceso a sentarse. And when he took the young girl's ticket, Y cuando tomó el ticket de la niña, she paid for the same seat that that man was sitting in. she paid for the, ok, ella había pagado por la silla que estaba ocupando ahora este anciano. So the man taking the ticket, she went like this, shh, don't tell him. Don't tell. Ok, el hombre que estaba recogiendo los boletos le dice a la niña, the guy tells the girl, The ticket, she told the ticket man, don't tell Okay. him. La niña le dice al hombre que recogía los boletos, no le digas nada a ese anciano. Because the old man thought that somebody else paid for that seat, not the girl. Porque el anciano pensó que otra persona había pagado por esa silla, no aquella niña. So the man with the taking the ticket said to the girl, you're very nice to let him sit there. Y el hombre que recogía los boletos le dijo a la niña, tú eres muy buena dejando que ese hombre se siente ahí. I have a free seat in the next car. Come with me and I'll let you sit there. Y le dice, yo tengo un asiento gratis en el próximo carro. Ven conmigo para que lo tomes. So now everybody on the train had been watching this for hours. Y todo el mundo en el tren ha estado observando esto por horas. So the ticket man started to walk towards that train. Así que el hombre que recoge los boletos empieza a caminar hacia ese carro. And the girl went up on the top of the luggage rack. Y la niña alcanzó donde está el equipaje arriba. And she took down a set of 2 crutches. Y ella bajó de allá arriba 2 muletas. And she put them under her arms and she started to walk on the crutches to follow the man. Y comenzó a andar con sus muletas siguiendo a este hombre. And everybody on the train was totally surprised. Y todo el mundo en el tren estaba sorprendido. But the moral of the story was this. Pero el mensaje, la moraleja de la historia es esta. She gave up something that she needed. Ella cedió algo que ella necesitaba. See, the ultimate sacrifice for you and I to be spiritual is give up even things that you need to get what you need in the spirit. El sacrificio extremo que podemos dar para crecer espiritualmente es dar algo que en realidad necesitamos. You know, I've been hearing some wonderful testimonies from the Venezuela church that Yenny comes from. He escuchado unos testimonios maravillosos de la iglesia en Venezuela a la cual pastorea Jenny. And I've talked to Pastor Wayne. We want to ask Yenny one Friday night to share for about 15 minutes some of the things that they're doing in their church. Y estuve hablando con el pastor Wayne. Nos gustaría que Jenny un viernes en la noche compartiera con nosotros algunas de las cosas que Dios está haciendo en su iglesia. Because in Venezuela, the whole economy has fallen like about 80%, Joe tells me. Pero porque en Venezuela la economía ha sucumbido a casi un 80%, me dice Joe. On Sunday morning after the church service, they're feeding 600 to 800 people. Los domingos en la mañana, después del culto, ellos alimentan 600, 800 personas. Some of the believers come in at 4 o'clock in the morning, starting to do all the cooking so they can feed these people after the meeting. Algunos de los creyentes llegan a la iglesia a las 4 de la mañana para comenzar a cocinar para todas estas personas. And they'll do something else. One testimony was they go out to little cities that are just there and they take food to feed the whole little city. Y también van a pequeñas ciudades llevando comida para repartir. And they'll take doctors and nurses to help with in the church that will help with anybody that has any medical needs. Y llevan médicos y enfermeras para ayudar a personas que puedan tener necesidades médicas. Some of the lawyers in the church will go out there to give free law advice. Y algunos abogados de la iglesia también ofrecen asistencia legal gratuita. But Joe was telling me one day in one of those cities, they ran out of food.
Pero yo me estaba diciendo que un día a una de esas ciudades que fueron se les acabó la comida. And all of a sudden, a truck drove up and threw out a bunch of bags of rice there and then said, Y, I don't know, somebody told me to give this rice here. And he drove off. y de momento se aparece un camión y dejó una gran cantidad de sacos de arroz y él dijo, no sé, pero alguien me dijo que trajera esto aquí, lo dejara aquí. So now they had enough food to feed the rest of the people. Y ahora tenían suficiente comida para alimentar al resto de la gente. Brethren, let's do something for the Lord Hermanos, hagamos algo por el Señor. individually and in all of our churches. Let's do something for the Lord. Individualmente y también en nuestras iglesias, hagamos algo por el Señor. And I hope one Monday night, we can get Yenny to share some of the things that they're doing there to inspire us. Y espero que un lunes por la noche podamos tener a Jenny compartiendo estas cosas que allí acontecen para que seamos inspirados. If you'd like to grow spiritually, these 3 secrets will help you. Si tú quieres crecer espiritualmente, estos 3 secretos te van a ayudar. Read 10 or chapters or more every day. Don't try to understand them, just read. Lee 10 capítulos o más todos los días. No trates de entenderlos, solo léelos. Let them go into your spirit and let the word of God be medicine and bring healing and raise up your spirit. Deja que entre tu espíritu y deja que la palabra de Dios sea medicina a tu cuerpo y levante tu espíritu. Start to pray in your heavenly language at least a half an hour every day. Comienza a hablar en tu lenguaje espiritual por lo menos media hora todos los días. It's easy to do if you're driving to work and you have, 20 minutes or 30 minutes, just pray in tongues the whole time. Es más fácil de hacer si tienes una travesía de unos 20 minutos al trabajo en la mañana y puedes hablar en lenguas. Or if you're taking a shower, that's 10 or 15 minutes right there. Praise the Lord. O si estás bañándote, esos son 10 o 15 minutos ahí, porque puedes hablar en lenguas. Or you're making dinner, that's 20 minutes or half an hour every night. You can pray in tongues while you're cooking and doing everything. Praise the O Lord. también puedes hablar en lengua mientras estás haciendo la cena o haciendo todo tipo de cosas. Gloria a Dios. And then let's do something. Get out to help somebody, visit somebody. Y hagamos algo, levantémonos a hacer algo, visitemos a alguien. Don't worry about being rejected. Give your testimony to everybody you know. No temas del ser rechazado. Comparte tu testimonio con todos aquellos que tú conozcas. Remember, Christ was rejected by everybody, Recuerda, Jesucristo fue rechazado por muchos and we're going to be rejected also. y también nosotros vamos a ser rechazados. So these are the 3 secrets that help me grow spiritually. Así que estos son los 3 secretos que me han ayudado a mí a crecer espiritualmente. God bless you all. I hope it's a blessing for you. Dios les bendiga a todos. Espero que haya sido una bendición. Pastor Wayne.